Hola. Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la conferencia inaugural. En el año 2019, la Junta Directiva de la Sociedad Aragonesa de Calidad Asistencial decidió postularse para organizar el Congreso de la Sociedad Española de Calidad Asistencial de 2020. Lo primero que hicimos fue ponernos un lema: los desafíos de hoy, la calidad de mañana. Lo que no nos imaginábamos era la magnitud de los desafíos que tendríamos que afrontar en el 2020. Uno de los fundamentos de nuestro lema era que la calidad se nutre de los desafíos del día a día y que para afrontar los desafíos hace falta líderes. Nuestro conferenciante de hoy es uno de los líderes contrastados en el panorama actual de la gestión clínica. Nacho Vallejo es médico internista. Actualmente desempeña el cargo de subdirector médico en el área de gestión sanitaria sur de Sevilla. Desde Twitter y a través de su hashtag Cambia Hospital nos ofrece con regularidad ideas, reflexiones y artículos que defienden el concepto de que es posible cambiar la organización de un sistema sanitario anquilosado en sus propias normas y costumbres. Su conferencia lleva por título ¿Nos podemos organizar de otra manera? Nacho, cuando quieras nos contestas esa pregunta. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. ¿Me escucháis bien, no? Bueno, en primer lugar, muchas gracias, José María, por tus amables palabras y a todos vosotros por darme la oportunidad de estar aquí en este escenario magnífico y en este congreso, que estoy convencido que va a ser muy provechoso. Ya hemos escuchado algunas reflexiones antes que me han venido muy bien para el tema que vamos a tratar a continuación. Como digo, yo creo que va a ser un encuentro muy provechoso porque van a tener ustedes oportunidad de intercambiar experiencias, de intercambiar conocimiento, de intercambiar también relaciones humanas, que son también importantes, si llevaban un tiempo sin verse, ¿no? Y bueno, y yo estoy convencido también de que dentro de unos días, cuando cada uno de nosotros vuelva a su lugar habitual de trabajo, donde desempeña su tarea, pues va a ir con un poco más de energía, con un poco más de ganas si cabe, y seguro que va a llevar buenas e interesantes ideas para seguir trabajando todos juntos por ese cuidado amable de nuestros pacientes y, ¿por qué no?, yo creo que también, sin lugar a ningún tipo de duda, de los profesionales y de todos aquellos que constituimos este sistema sanitario, que, como saben ustedes muy bien, es un sistema complejo, un sistema que sufre tensiones de forma crónica, ahora quizás más si cabe después de 2 años largos de pandemia, y en donde algunas voces se alzan, yo soy una de ellas, por eso estoy aquí, para plantear, en base a la experiencia que hemos adquirido en los meses previos durante la pandemia, si es necesario, como reflexionaban ustedes hace pocos minutos, en esa propuesta de intentar organizarnos de otras maneras, de buscar formas diferentes de hacer las cosas o incluso de hacer mejores cosas, ¿no? Esa es un poco la propuesta que a mí me gustaría conversar con ustedes en los próximos minutos y tratar desde también mi experiencia aportar ideas que espero que les sirvan y que les sean útiles para su, insisto, devenir una vez que vuelvan a su casa en estos próximos días. Para entrar en faena, me van a permitir ustedes que le presente a Eric Raymond. Eric Raymond no es ni mucho menos un profesional sanitario, no trabaja en el ámbito de la salud, es un programador informático, pero tuvo la fortuna de escribir este libro muy inteligente, La Catedral y El Bazar, que constituye además un bestseller en la literatura de su ámbito. Y Eric Raymond, pues como nos pasa a todos en nuestro ámbito, reflexionaba sobre los retos que tenían ellos a nivel de cómo podían programar y cómo se establece la estrategia para producir software, ¿no? Y Eric, pues, de alguna manera distinguía 2 espacios bien diferenciados, ¿no? A uno de ellos le llamó el bazar. El bazar es un lugar bullicioso, de mucho ruido, donde la transversalidad es una herramienta, donde todos están invitados a interconectarse, a intercambiar información, a intercambiar experiencias, donde cualquier persona en cualquier parte del mundo, a través del Internet de código abierto, pueden producir software, ¿no? Como ocurre en Linux, como ocurre en OpenOffice y seguro otros muchos ejemplos que ustedes conocen. Y Raymond lo compara con otro entorno y habla de la catedral. Y la catedral es un espacio que, como ustedes ya entenderán, es de paredes más frías, más vertical, siempre centrado en el mismo grupo de personas, más reducido, la información no fluye con tanta facilidad, con tanta energía, hay que pedir permiso, ¿no? Y es la forma en que trabajan las grandes corporaciones como Microsoft y otras, ¿no? Evidentemente, en este libro lo interesante no es que nos enseñe a programar, lo interesante es que nos enseña cómo se comportan las personas en uno y en otro escenario y qué cosas buenas tiene de uno y de otro, ¿no?
A mí esta propuesta de Eric me resulta muy interesante porque creo que a nosotros nos pasa igual en nuestro ámbito, en el terreno de lo sanitario, ¿no? Donde también tenemos retos y muchos de ellos han salido antes y seguro que van a salir en estos próximos días, ¿no? A mí me gustaría compartir desde mi experiencia como profesional de la salud algunos que he tenido en estos últimos meses y en este último año, ¿no? El primero, ya de sobra por todos conocido, no hace falta presentarlo, el reto de la cronicidad, que bueno, lo abandonamos en un momento donde parece que no avanzábamos mucho, vino la pandemia, nos supuso un gran retraso en el manejo de los problemas crónicos de salud y lo tenemos, yo diría que casi peor que antes de la pandemia, ¿no? El cambio del patrón demográfico y el perfil epidemiológico de las enfermedades es un clásico que no se nos escapa a ninguno, pero que tiene un impacto sin duda y que constituye un interesante e importante reto que todavía, bueno, pues nos queda mucho recorrido y mucho donde poder avanzar. Hay otra cuestión que ha salido antes y es la medicalización de la sociedad, el que la sociedad cada vez es más demandante, nos pide que seamos más inmediatos, más eficientes, que tengamos entornos de alta resolutividad, que tengamos una gran accesibilidad, que respondamos de forma rápida, ¿no? En entornos además digitales que ya venían de antes de la pandemia y que a lo largo de estos meses también y de estos años pues los hemos tenido que utilizar por el tema del aislamiento y por conservar pues estas maniobras de prevención tanto de los pacientes como de los profesionales, pero donde nos queda todavía un amplio y un larguísimo recorrido. A mí me gustaría resaltar que otro gran reto es el paciente. El paciente no solo desde la perspectiva de lo que puede venir en cuanto a tecnologías de tratamiento, de diagnóstico, de inteligencia artificial, de medicina de precisión. Yo me voy a un terreno un poquito más del día a día, porque creo, y tengo que hacer un ejercicio de autorreflexión y autocrítica que me gustaría compartir con vosotros, que abusamos y manoseamos desde un punto de vista dialéctico palabras como humanización, atención centrada en la persona y todas estas cuestiones que ahora, bueno, pues se escuchan mucho, donde pretendemos hacer cambios solamente a base de entornos humanizados, que son cambios estructurales, pero no tocamos mucho la cultura de nuestras instituciones, y donde si verdaderamente nosotros nos creemos eso de atención centrada en el paciente, que no es ni más ni menos que situar al paciente en el mismo plano que el profesional sanitario para diseñar su asistencia, pues creo que nos queda mucho por hacer, y no digamos si pensamos en la hipótesis de que el paciente tenga que estar en los órganos de gobernanza de nuestras instituciones sanitarias. Yo creo que no lo veré, pero apuesto que es necesario y que tenemos que ir a por ello. Y otro aspecto que me parece importante, como gran reto que tiene nuestro sistema, es el profesional. El profesional sanitario que lleva 2 años muy duros, años muy complejos, años donde hemos tenido que enfrentarnos a una enfermedad que no conocíamos, una enfermedad que se llevaba por delante nuestros pacientes, que nos llenaba los hospitales. Yo recuerdo ese Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, 7, 8 plantas, casi todas llenas de pacientes por la COVID. Veíamos cómo los pacientes enfermaban, pero enfermaban también nuestros compañeros, se nos iban familiares, conocidos, amigos. Yo tengo niños pequeños en casa, 2 niños chicos, y para mí era un auténtico suplicio. Mi mujer también es trabajador y profesional de la salud. Llegar a casa en los primeros meses de la pandemia sin saber cómo nos contagiábamos y tener que estar en la puerta de casa pensándome en esos momentos que además uno atravesaba las calles y veía en tiempos del estado de alerta que no teníamos a nadie, pues no puedo ni tan siquiera abrazar a mi familia porque tengo miedo que pueda yo contagiarles. Esto tiene un coste, no hay que olvidarlo y a mí me gustaría ponerlo encima de la mesa, porque si bien es cierto que nos ha hecho mucho más resilientes y esto ha servido para que sostengamos el sistema sanitario en estos 2 últimos años, en todos los niveles asistenciales y desde todos los aspectos, no solamente de los hospitales, el gran peso que ha tenido la atención primaria ya también lo conocemos, esto nos ha pasado factura. Nos ha pasado factura desde un punto de vista psicológico, físico, como ustedes quieran llamarlo, y ha incrementado notablemente pues, las tasas de burnout que tenemos los profesionales. Y voy a hacer otro ejercicio de reflexión y autocrítica. A lo mejor me equivoco, luego ustedes si quieren me pueden corregir, pero yo no recuerdo que el Ministerio tenga ninguna intención de resolver con alguna estrategia el ámbito del burnout. No lo he visto en la Consejería de la Junta de Andalucía, donde yo vengo, y en torno al mea culpa. Tampoco lo tengo yo como directivo de un hospital donde he visto a profesionales desgastados y profesionales que tienen este problema. Yo creo que aquí tenemos un reto enorme. Y tenemos un reto enorme porque además ustedes me reconocerán que vivimos un mundo incierto y rápidamente cambiante. Y a mí, por mucho que me traten de convencer de que volvemos a la normalidad en algunas cosas, pero en otras no.
Todavía ahora tenemos algún fleco de la COVID, no sabemos qué va a pasar este invierno, ya nos están diciendo los países del norte de Europa que están teniendo más hospitalizaciones. Yo entiendo que esto no nos va a pasar porque tenemos las vacunas y el impacto probablemente no sea afortunadamente el de los primeros tiempos, pero este es un entorno de alta incertidumbre. Hemos tenido una alerta que no ha tenido un impacto, afortunadamente, en la morbimortalidad, pero ha sido importante a nivel social, que es la alerta del virus, de la viruela del mono, ¿no? Y es que ya incluso grandes publicaciones y de prestigio como New England nos alertaba este verano en su revista Catalyst, que les invito a conocer porque habla mucho de innovación y de todas estas cuestiones, pues ya nos ponía sobre la mesa que nuestro sistema sanitario tenía que ir pensándose en adaptarse hacia el cambio climático, porque hemos tenido un verano particularmente caluroso y esto evidentemente termina afectando a la salud, sobre todo en los entornos más vulnerables. Y no digamos ya, y también ha salido antes, ¿quién se iba a imaginar que en primavera íbamos a despertarnos con una guerra en las mismas puertas de Europa? Eso era una cuestión que a lo mejor algunos podían prever, pero que yo no me esperaba y que tiene un impacto no solamente a nivel de ese país, sino a nivel de Europa y, por supuesto, va a terminar teniendo un impacto en nosotros. De tal manera que como profesionales de la salud y como sistema sanitario está claro que tenemos que estar preparados, ¿no? Y uno que le ronda esta duda y todo este escenario complejo, pues una de las cuestiones que me gustaría transmitirles a ustedes y poner también sobre la mesa, y es la pregunta del millón, si nuestras estructuras organizativas, nuestras pirámides jerárquicas, donde tenemos la división médica, la división enfermera, la división de recursos humanos, van a ser capaces de afrontar de una forma más o menos eficiente y no tardía todos estos retos y los que nos vengan. Es una pregunta que a mí, pues de vez en cuando soy reincidente y vuelvo a ella. Y me gustaría aclarar un aspecto, porque no vayan ustedes a pensar que es que yo tengo mucho en contra del ámbito jerárquico y de la jerarquía. Yo ahora mismo, después de varios meses, estoy incorporado en el equipo directivo del Área de Gestión Sanitaria Sur en Sevilla, como apuntaba José María, y puedo ver la doble perspectiva, no me voy a echar tierra encima. Yo creo que la jerarquía es muy buena y aporta cosas interesantes como les pongo. Imprime funcionamiento a lo que hacemos, permite la formulación de políticas, distribuye los recursos, aunque no siempre llueve a gusto de todos, toma decisiones administrativas, permite que nos planifiquemos y, en definitiva, constituye una cadena de mando para que las cosas funcionen. Pero yo, que lo vivo también ahora desde esta otra perspectiva y antes que lo vivía como profesional, creo que el modelo jerárquico, desgraciadamente, también tiene algunas cosas que no son tan buenas. Nos ha cargado de una terrorífica burocracia y que además vayamos en diferentes tiempos. El tiempo del profesional no es nada que ver y comparable con el del directivo, con el del político, con el que está en la administración central, en la consejería, no tiene nada que ver. Y eso está enlenteciendo mucho la toma de decisiones. Nos está transformando en organizaciones impersonales donde muchos de nuestros profesionales pasan por delante de mi despacho y parece que no pertenecen a este ámbito, donde el gap directivo profesional-paciente cada vez es más amplio, donde nosotros nos apoyamos de forma repetitiva siempre en la misma gente cuando tenemos que tomar o hacer determinadas iniciativas clave, donde hay una pésima comunicación porque nosotros mismos hemos generado muchos artificios en nuestro sistema. Lo de los niveles asistenciales no lo entienden los pacientes. Eso es una cosa que nosotros hemos puesto para que nos podamos organizar, pero el paciente tiene un problema de salud, quiere que le cuiden, no entiende de primaria, de especializada, de hospitalaria, como quieran ustedes llamarlo, o incluso dentro de un mismo hospital, la unidad, la enfermedad, el espacio, el servicio. Ahí generamos pues, muchas barreras a la comunicación y además tampoco tenemos herramientas ágiles para comunicarnos, ¿no? Esas listas interminables de correo electrónico que seguro que tienen ustedes que son espantosas, esas intranets que no funcionan, al final todos terminamos utilizando WhatsApp y eso es la torre de Babel, unos pidiendo una cosa, otros pidiendo otra, y nadie se entera de cómo van las cosas, ¿no? Tenemos otro gran problema y es la visión cortoplacista de nuestras instituciones. ¿Por qué? Porque está muy ligada a los cargos políticos. Yo lo entiendo, pero no lo comprendo porque nosotros tendríamos que tener, como dice Simon Sinek, que es un gurú del coaching norteamericano, una visión de liderazgo infinito. Es que esto que estamos haciendo, que es trabajar por mejorar el sistema de salud, no solamente va a repercutir en la generación de ahora, sino en futuras generaciones. Yo no puedo pensar a 4 años, aunque el político piense que esto es para 4 años, ¿no? Y esto, evidentemente, pues tiene su impacto. Y tiene su impacto también que muchas políticas, reglas, normas, que son muy buenas y muy sensatas, pues nos frenan la innovación, la agilidad estratégica, el emprendimiento. Y a veces es difícil correr riesgos. Venga, me apunto al carro, voy a mover esto, voy a hacer esto y luego viene la llamada, oye, ¿tú qué estás haciendo? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Quién te ha dado permiso? ¿No? O los que se aferran a hábitos de poder por no salir de su torre de marfil, ¿no? ¿Y qué decide el profesional sanitario?
que en muchas ocasiones está instalado la cultura de la queja crónica, que es el que además encima en ocasiones, desgraciadamente, nos pone frenos cuando desde arriba queremos hacer cosas. Porque no nos engañemos, el cambio no va a venir porque yo sea muy guay, el cambio va a venir porque yo como profesional decida que tengo que cambiar y me crea que tengo que cambiar. Y esto también constituye a veces una conversación con amigos que algunos me dicen, yo no te entiendo lo que tú estás queriendo contar, porque yo estoy muy a gusto. Bueno, cada uno tiene su percepción y es cierto y es respetable, pero nuestro sistema necesita que cambiemos, ¿no? Y yo tengo la sensación, y no sé si la tendrán ustedes, que esto es como cuando uno va a la tele y ve a lo mejor una carrera de fondo y está viendo unas olimpiadas y de pronto alguien le ha dado el pause y nos quedamos como con la imagen, así quietos, ¿no? Atendiendo a lo urgente, al problema, pero olvidándonos de que también hay muchas cosas importantes. Curiosamente, este discurso lo explica muy bien este otro señor que les traigo, que es John P. Kotter. John P. Kotter es un economista de Harvard, tiene unos libros muy interesantes y muy chulos, habla mucho de la gestión del cambio y dice que este fenómeno es normal en todas las organizaciones, incluyendo las organizaciones sanitarias, sobre todo porque cuando nosotros abandonamos esta época de gestación y empezamos a funcionar, y yo he tenido oportunidad de estar en la apertura de 2 centros hospitalarios, pues nos centramos enseguida en ser súper eficientes, pero nos olvidamos de la agilidad estratégica. Y eso es un problema en un escenario como el de ahora, que es un escenario de un mundo rápidamente cambiante. Porque cuando tenemos determinados problemas y queremos resolverlos con cosas que antes nos eran útiles, ahora nos sirven, ahora nos enredan, ahora nos incrementa la burocracia, ahora nos ponen más trabas. Hay recetas para el cambio, planteaban antes, tiramos de algún hilo. Otro de los motivos por el que yo estoy aquí es compartir con ustedes mi experiencia personal. Yo tengo que reconocer, llegado a este punto, que soy una persona privilegiada. Tuve la suerte, aun con un sabor muy agridulce, de la apertura de un centro hospitalario en Sevilla, hace ya algo más de un año, el 1 de febrero de 2021. Recuperamos el abandonado hospital militar para los servicios públicos y para que fuera un hospital provincial para la atención de los pacientes COVID. Se hizo una reforma muy rápida, no doy toda la estructura del edificio, sí de 4 plantas, con su UCI, con sus servicios intermedios, con sus áreas de especialización, con idea de que pudiéramos socorrer al resto de los hospitales de Sevilla, que como ocurrió en todas las ciudades, estaban absolutamente repletos de personas con la COVID, con todas las implicaciones que ustedes ya conocen. Bueno, pues digo que soy un privilegiado porque tuve la suerte precisamente de en este escenario que para nosotros supuso un lienzo absolutamente en blanco, pues de probar muchas cosas nuevas y fórmulas nuevas, algunas de ellas se las traigo ahora con idea pues de que ustedes, bueno, las piensen, las reflexionen y vean si son oportunas, ahora que hablamos del benchmarking que decían antes, para llevarlas a sus centros hospitalarios o a donde estén, no necesariamente hospitales, para, bueno, pues dar o promover esa diferencia en la atención de nuestros pacientes. He de reconocer también que esto a veces es más complejo cuando estamos instalados ya en cultura. Ahora estoy en otro hospital que tiene 40 años de trayectoria. Evidentemente, estos cambios son más complejos, pero no quiere decir que sean imposibles, ¿no? Y uno de los elementos que a mí me parece fundamentales y que tenemos que poner sobre la mesa y que creo que también ha salido antes es el cambio en el estilo del liderazgo que nosotros intuimos y vimos claramente desde el minuto número 0 que nos instalamos allí. Tuvimos la suerte de ir personas diferentes, no nos conocíamos, no teníamos prejuicios, pero teníamos claramente y veíamos, sobre todo por el aprendizaje de los meses previos, cuando empezamos con los grupos multidisciplinares, que teníamos que facilitar ese liderazgo informal, clínico, colectivo, distribuido, como ustedes quieran llamarlo, que además, sí que les adelanto, puede venir de cualquier persona, no necesariamente tiene que venir del internista o del jefe de servicio, del directivo, es que puede venir también del profesional de la limpieza, de la persona que está ayudándonos en tareas administrativas, del de mantenimiento, de cualquier persona que, aunque no tenga implicación directa con el manejo del paciente, si tú le haces formar parte de ese grupo, te sorprende. Y me dirán ustedes, ¿y el personal de la limpieza qué te enseña? El personal de la limpieza nos enseñó a nosotros cómo teníamos que abordar en algunas ocasiones el aislamiento de los pacientes de las habitaciones, porque ellos pasaban mucho tiempo con ellos limpiando las propias habitaciones y nos daban muchas pistas. Salían, hablábamos con ellos, oye, me ha dicho este paciente que por qué no hacemos tal y que por qué no probamos. Imagínense ustedes una semana de hospitalización en soledad con este problema de enfermedad desconocida. Bueno, pues la entrada de este profesional que viene a hacer su labor, pues enriquecía también e incrementaba el potencial de las decisiones que tomábamos allí. Y otro de los aspectos que me parece también que hay que poner sobre la mesa ya es que tenemos que buscar un liderazgo de servicio.
¿A qué me refiero con esto? Si ustedes van luego a sus intranet o a sus páginas web de sus instituciones y pican en el organigrama, seguro que se va a desplegar la típica clase pirámide, o la pirámide, donde tenemos arriba al gerente, director médico, director de recursos humanos, el económico, la directora de enfermería, en fin, el resto de cargos intermedios, los jefes de servicio y abajo el paciente. Y yo me pregunto, no me refiero en términos de gobernanza, ¿el paciente no debería estar arriba? ¿No se supone que somos instituciones cuyo propósito principal es el cuidado de otro ser humano? ¿No tendría yo como directivo que asumir ese servicio hacia los profesionales que tengo por debajo para que ellos puedan a su vez estar al servicio y al cuidado de otras personas? Yo esto me lo he planteado y nos lo planteábamos allí, intentábamos incorporarlos. Como a mí me gusta mucho hablar de liderazgo, pues les he traído una propuesta para hacer una pequeña pausa, con una serie que a mí me gusta mucho de ficción, que no sé si la conocen ustedes, hablo alguna vez de ella en las redes sociales, que es la serie New Amsterdam, que bueno, pues cuenta las aventuras del bueno de Max Goodwin, que es el nuevo director médico en un hospital público en Nueva York, un hospital que ya se pueden ustedes imaginar con déficits estructurales, funcionales, y en donde en este pequeño spoiler que le voy a hacer de unos minutillos a ustedes, pues vamos a ver cómo se presenta su equipo directivo y ya nos está dando alguna pista de por dónde van los tiros y la reflexión que yo quiero llevarle. No sé si me puedes poner el vídeo, por favor. My sister Luna and I were born here in New Amsterdam. And then 8 years later, Luna died here. It's a hospital-acquired infection. Entirely preventable. So, working here, being able to save someone else's sister or someone's daughter, it's a dream come true. For me. Anyway, so, how can I help? Sorry, that's not a trick question. I'm really just asking. I work for you so you can work for your patients. How can I help? Just shout it out. Really? No one? Wow. Okay, why don't we try this? I'll go first. Will everyone in the cardiac surgical department please raise your hands? Don't be shy, just get them up there. Great. Great, thank you. You're all fired. Any department who places billing above care, no matter how much money you make this hospital, you will be terminated. Oh, I am serious. Bye-bye. Serious? We're going to be starting over, all right? Without you. Sorry. Next, will all the department chairs raise your hands, please? I have no idea how you managed to keep this hospital afloat with so little help. So I'm going to hire you 50 new attendings, because untrained residents will no longer be running this hospital, regardless of how much money their university makes off their indentured servitude or how much time it affords some of you to play golf. So, let me ask again. How can I help? Yeah, person not calling their lawyer. Lauren Bloom, Emergency Department. I want to get rid of our waiting room. Okay, where do you want to put it? I want to get rid of it. I want to move patients direct to bed, no waiting room. Done. Really? Sure, let's try. Yeah. Hi, Dr. Iggy Fromm, head of psych. Can we do something about healthy food? What do you want to do about it? Have some. Chewy, in the hospital. Okay. Done. Aces. Thank you. Thank you. You know, we all feel like the system is too big to change, but guess what? We are the system. And we need to change. So just tell me what you need, what your patients need, and I don't care if it's not covered, I don't care if the board said no. Let's get into some trouble. Let's be doctors again. Okay, I appreciate it. Go and I'll see you out in the wards. Thanks. Bueno, toda una declaración de intenciones desde el primer momento, ¿no? Otro de los aspectos
que creo que son importantes que añadamos a esta receta y que nuestra experiencia allí en el hospital de emergencia funcionó. Y no es un eslogan, es el hecho de que nos metiéramos claramente en el terreno y en la hoja de ruta de forzar el que tuviéramos más trabajo en equipo. Y les digo que no suene a eslogan porque nosotros tenemos una justificación clara que tenemos que poner sobre la mesa que antes la he comentado. Es que el perfil del paciente que está ahora mismo en el hospital no tiene nada que ver con el que teníamos hace 15 años o el que teníamos cuando yo me empecé a formar como residente. Es que ahora el paciente que ingresa en el hospital es un paciente que viene no solamente con la etiqueta de insuficiencia cardíaca, y espero que no haya muchos cardiólogos en la sala, viene también por otros problemas de salud, viene también por otras vulnerabilidades. Hay que empezar a entender que el propio entorno del hospital es un entorno hostil a veces con muchos pacientes que salen con deterioro funcional. Hay nuevos elementos que están en juego, la sarcopenia, la fragilidad, la desnutrición. Hay muchos problemas sociales. Ayer mismo teníamos una reunión en el hospital, en Valme, con nuestras trabajadoras sociales y tenemos 10 pacientes de alta hospitalaria que no pueden irse del hospital porque no tienen, y me permitan la expresión, donde caerse. No hay recursos sociosanitarios, no hay elementos, no hay cuidadores como había antes y esto nos está constituyendo un problema que nos está señalando a gritos que yo solo como médico internista no soy suficiente para poder resolverlo y que es necesario que me entre el que tengo que incorporar en la estrategia de trabajo no solamente, lógicamente, ya a la enfermera que la tenemos o que está allí en la planta de hospitalización, sino también a la trabajadora social, también nuevamente al administrativo, también al fisioterapeuta, también a otras especialidades y que en este entorno empieza a chirriar un poco eso de que sigamos dividiendo los hospitales por servicios, por unidades, ¿no?, por enfermedades que realmente no responden a la realidad de las necesidades de nuestros pacientes. Y me acuerdo mucho de Jordi Varela, que seguro que conocen ustedes, un experto en gestión sanitaria, que tiene un interesante blog donde ya nos alertaba de lo que significaba el anacronismo de los servicios médicos. ¿Y qué hemos hecho para cambiar un poco esta realidad? Pues le hemos dado a las enfermeras lo que deben de tener, que es el liderazgo de la planta, porque ellas son las que estaban allí las 24 horas del día con nuestros pacientes. ¿Por qué tengo yo que tomar decisiones de dónde va este paciente, si va a una planta, si va a otra? Lo normal es que lo tomen ellas, que son las que están allí, que planteen ese liderazgo en un espacio asistencial donde nosotros no teníamos, a pesar de estar diferentes especialidades clínicas, una planta de neumología, una planta de infecciosa. También es cierto que al principio trabajábamos con pacientes COVID, veníamos de la dinámica de los multidisciplinares, pero es que después empezamos a incorporar también el manejo de pacientes con problemas crónicos de salud y perpetuamos un sistema donde no había ectópicos, no había una planta de infecciosa, no había una planta de neumología. Nosotros teníamos ese liderazgo enfermera y después una distribución del paciente por complejidad de cuidado, las famosas ratios enfermeras. No éramos o no teníamos ese patrón clásico establecido, sino en función de las necesidades del paciente vamos a también delimitar los recursos humanos. Y esto tiene que encajar además en un espacio que tiene que tener una estructura que lo facilite en el diseño de los hospitales, porque en mi experiencia, y me imagino que aquí cada uno tendrá la suya, desgraciadamente el despacho médico suele estar bastante alejado del control de enfermería y he estado en 3 o 4 hospitales y en los 3 o 4 se repetía el esquema. Cuando nosotros nos dieron los planos del hospital de emergencia, nos dieron la planta y nos dijeron, oye, ¿dónde queréis que vaya una u otra cosa? ¿Dónde está el control de enfermería aquí? Pues el despacho médico tiene que estar enfrente, porque precisamente el hecho de que yo abra la puerta de mi despacho y me encuentre la enfermera, ya estoy propiciando un punto de encuentro para cuidar ese ámbito de relaciones de grupo y para cuidar ese elemento de trabajo entre unos y otros que es necesario porque el perfil de paciente ha cambiado. Y vuelvo a insistirles, participando todas las categorías profesionales porque todos tienen mucho que nos pueden aportar, no solamente unos sobre otros, ¿no? Y sobre todo también teniendo muy presente la transparencia en la asignación de tareas. Nos buscamos sistemas de información distintos, sistemas de comunicación alternativos que nos facilitaran la tarea, no que nos supusieran otro trámite más para añadir a la burocracia. Y lo hicimos con una mirada puesta en el hospital del futuro. ¿Por qué no? Porque pensamos, ¿por qué no vamos a hacer nosotros los que diseñemos cómo queremos la actividad asistencial aquí en este centro hospitalario? ¿Vale la pena volver a repetir esquemas? ¿Vale la pena repetir esquemas de nuestro hospital administrativo y de referencia que es el Hospital Virgen del Rocío? Vamos a intentar hacer cosas nuevas, vamos a ir a la literatura, vamos a ver qué es lo que hay, ¿no? Hay un documento muy bueno de la Sociedad Española de Medicina Interna, la Fundación IMAS, que se publicó hace poco, el Hospital del Futuro, en el que yo participé en su redacción, que ya nos da muchas pistas interesantes e inclusive pusimos la mirada en otros países y nos fuimos a Suecia.
No solamente porque tengan IKEA, los suecos son buenos, también tienen cosas chulas, como por ejemplo este hospital, que antes de la pandemia, el Hospital Karolinska en Suecia, un macrohospital de 1.500 camas, ya ellos preconizaban que tenían que organizarse de otra manera y que se iban a organizar por procesos, nada de unidades, nada de servicios. Y esa es la mirada hacia el futuro que nosotros nos planteamos. Pero esto coincidirán conmigo que no es fácil, que es complejo, que hay profesionales que, como digo, están de alguna manera con su cultura crónica, que hay directivos que esto no lo veían claro. ¿Cómo podemos hacer que esto funcione? ¿Cuál es el elemento que necesitamos? Pensamos que teníamos que tener al equipo y a la gobernanza dirigiendo el hospital, como ellos saben hacerlo muy bien, pero que nosotros íbamos a generar, y esto también lo hicimos buscando lo que nos decía la literatura, e incluso la literatura no del ámbito sanitario, sino el ámbito empresarial, una red transversal que nos permitiera trabajar un espacio donde incorporábamos a profesionales y profesionales que estaban dispuestos a dar un paso adelante para generar una diferencia en la atención de nuestros pacientes, para precisamente pues, tener y no perder esa pizquilla de agilidad, de innovación, de velocidad en las decisiones que comentaba John P. Kotter y complementario a lo que ya estaba trabajando la jerarquía, complementario a lo que ya estaba generando y trabajando el modelo de gobernanza. Y digo incluyendo todas las categorías. Y ustedes me preguntarán, ¿y esto qué son? ¿Comisiones de mejora, comisiones de calidad, nuevos cargos? ¿Esto cómo se hace? Eso no es lo que nosotros queríamos, porque esto ya lo tenemos y esto es bueno, pero es bueno hacia un sistema que ya tenemos y que ya funciona. Yo estoy buscando otras cosas distintas. Estoy buscando liderar en nuestras propias instituciones movimientos sociales que hagan que las cosas cambien. Vuelvo a insistir que si yo quiero cambiar como profesional es porque me he dado cuenta y tengo que emprender ese viaje. Que es difícil que nosotros convenzamos a uno o a otro, pero que sí que podemos utilizar ese 3% de profesionales de nuestras instituciones, que seguro que ustedes reconocen en sus servicios y en sus unidades, que tienen esa inquietud, que son esos influencers escondidos, que son esos equipos ocultos que no están en el organigrama, pero son capaces de movilizar al 85% restante, y estos son datos que nos extrae la industria no sanitaria, la industria mercantil también en sus trabajos, para facilitar el cambio. Y facilitando el que incluyamos, vuelvo a insistirles, no busquen ustedes en este espacio transversal en red al jefe de servicio o al directivo, no, busquen ustedes al que está limpiando, busquen ustedes al administrativo, busquen ustedes a la enfermera, busquen ustedes al fisioterapeuta, a todos aquellos que desde la humildad quieren dar ese paso. Y no se olviden, y les traigo otra tarea para que se lleven ustedes a casa, que esto a veces no es tan fácil y que evidentemente si no buscamos esas sinergias de las que hablaban antes también en el ámbito local nuestro, ojalá la tuviéramos en todos los niveles, en política, en administración, incluso en nuestro ámbito, pero me refiero dentro de nuestros espacios de trabajo, para hacer concurrir esta perspectiva de hoja de ruta en estrategias que vengan de arriba abajo porque lo plantea el equipo directivo y otras que vienen de abajo arriba porque los plantean los profesionales. Porque como no hagamos esto, Frédéric Laloux, que escribe este libro magnífico hablando precisamente de la huida hacia las organizaciones autogestionadas y complejas, y habla precisamente de Bourdieu, el ejemplo que han puesto antes, pues si no hacemos esto estamos condenados al fracaso, a que este modelo se vea como algo friki, a que esta propuesta no se entienda y que al final pues terminamos a lo mejor pues como en algún momento pues que hay tropiezos y hay baches, no siempre esto es un camino de rosas, pues nos veamos comidos por la cultura de un hospital que lleva 50 años funcionando, que es el Hospital Virgen del Rocío, y sin acritud ninguna, es que es lo normal, cada uno viene con su estrategia y dice, estos que están aquí queriendo inventar. En definitiva, de lo que se trata es de que entendamos que en nuestras organizaciones hay mucha diversidad. Es que hay mucho talento desaprovechado que está esperando que nosotros queramos darles un impulso y de alguna manera facilitar el que convivan de forma sinérgica y actúen frente a un mismo reto, que es la mejora de las cosas que hacemos, ese ámbito de organización que conocen ustedes de forma clásica, que es la jerárquica, que es la vertical, encargada de la planificación, de los presupuestos, de la organización, de las métricas, las cosas que saben hacer ellos muy bien. Y por otra parte, nosotros, en una red transversal, conectados para colaborar, para innovar, para no perder ese sentido de la emergencia y, por supuesto, para no perder esa agilidad estratégica que es necesario en este entorno incierto y cambiante, ¿no? Y dar voz al profesional y dar voz también al paciente.
Aquí nos quedamos nosotros a camino porque la presión de las olas nos comía, ¿no? Quisimos también incorporar los indicadores ISON para medir resultados de las actividades que nosotros hacíamos con nuestros pacientes, que además los había publicado recientemente para la COVID, ¿no? Y establecimos una hoja de ruta de evaluación y establecimos una hoja de ruta de identificación. Si lo que nosotros hacemos, que es otra de las cosas que yo les traigo porque no acabo yo de entender, ese volumen de actividad, de datos, de objetivos, de indicadores, luego en qué se traduce en términos de salud en las personas. Yo tengo mis dudas, a mí me tendrían que dar datos de evaluación, pues nos lo planteamos también como una estrategia más a la hora de dar voz a nuestros pacientes, a los pacientes que pasaban allí. Asumiendo que teníamos que tener diferentes roles, que no nos podemos quedar estancos, que dar cambios supone un viaje complejo y un viaje en el que a veces pues tenemos que ampliar nuestra zona de confort y perder, bueno, nuestros ámbitos y ceder y contemporizar y trabajar en ese ámbito de relaciones, porque en definitiva, señores, nosotros estamos en un hospital y somos personas cuidando a otras personas. Creo que más claro, imposible. Y esto es extensible a cualquier ámbito pues, del sistema sanitario, ¿no? Rompiendo con estas inercias de los silos, ¿no? Esos niveles asistenciales terroríficos, ese servicio, esa unidad generando este sentido de pertenencia desde el primer momento. Allí lo tuvimos muy fácil porque era un hospital nuevo y enseguida todos encajamos, pero hay que trabajar también el que tengamos espacios donde haya seguridad psicológica, donde la gente se encuentre cómoda para criticarte como cargo directivo o para decirte que estás haciendo las cosas bien, para proponer, para, insisto, desde la humildad dar pasos. No perdiendo ese sentido de solidaridad, ese sentido de servicio, sobre todo el sentido de la urgencia. Es que no podemos volver a la normalidad con todas las cosas que tenemos y con todos los retos que hay en nuestro sistema sanitario. Innovando, siendo transparentes con la información, trabajando un estilo de liderazgo diferente. Tuvimos mucha suerte, y esta es otra de las cuestiones que hay que poner sobre la mesa, con el equipo directivo del Hospital Virgen del Rocío y en particular las personas que estábamos allí, que nos dieron un soporte, que entendieron lo que estábamos haciendo, que comprendían, que hacían sinergias con nosotros, que venían a la planta y nos buscaban, que entraban en nuestros despachos, no tenía yo que ir al de ellos venían a vernos, ¿qué necesitáis? ¿En qué puedo ayudar? Todas estas cuestiones que salía antes. Y con una mirada fija en un aspecto que yo suelo traer mucho en mis presentaciones y que es esta imagen que les traigo que me parece que es muy significativa. No podemos olvidar que esto es para nuestros pacientes. Y como no los incluyamos en su diseño, en el diseño de las cosas que hacemos, vamos a elaborar unos brillantísimos caminos elaborados por grandísimos expertos, pero que a veces no tienen valor ninguno para las personas. Seguro que hay caras de escepticismo y dirán, bueno, vamos a ver esto cómo va, aprovechando nuevamente el comentario antes del benchmarking, bueno, es que hay otras organizaciones que ustedes pueden consultar que ya están haciendo cosas. Otra tarea para que ustedes se lleven para casa, Corporate Rebels. 2 chicos holandeses, ingenieros, que deciden un día, ingenieros sin ámbito sanitario, deciden un día dejar sus trabajos. Me aburro, no soy feliz, no estoy a gusto, no me encuentro bien, vámonos. Se van a conocer mundo y se van a conocer organizaciones autogestionadas y a compartir la experiencia y a aprender. Han elaborado un libro muy interesante y en una entrada de su blog que tiene acceso libre pueden ustedes consultar qué están haciendo organizaciones autogestionadas o organizaciones donde hemos cambiado el modelo organizativo clásico en el ámbito sanitario. Aquí tienen 2 inglesas, una escocesa y Burzog, la holandesa, el paradigma de la organización autogestionada, de la que además Frédéric Laloux en su libro, bueno, pues allí diserta lo más grande. Ahí hay muchas cuestiones que podamos aprender. Yo el camino hacia la autogestión lo veo muy alejado. Necesitamos mucha madurez, pero desde luego una propuesta que va muy enlazada en una dinámica que es que tenemos organizaciones muy complejas y aquí no nos valen los esquemas tradicionales y los esquemas clásicos. Y el viaje no ha terminado, porque después de dejar aquello más o menos puesto, con todos los vaivenes y las dificultades, pues ahora estamos metidos en el área de gestión sanitaria sur, que es un área de gestión con una gobernanza única, recuperando pues todos los destrozos de la pandemia, de coordinación interniveles asistenciales, de que podamos atender al paciente en mejores condiciones entre todos, de que nos relacionemos, de que nos cuidemos, y ahí estamos. Y ya les digo que esto no ha sido un camino de rosas, todo tiene pues su esfuerzo. Hemos tenido momentos muy buenos, momentos alegres, pero también hemos tenido momentos duros, momentos complejos. Yo he llorado mucho, yo soy una persona sensible, me lo reconozco, no tengo ningún tipo de problema de decírselo a ustedes. He hecho llorar a mis directivos también y lo hemos pasado mal, porque aquí había pues, una tarea que a veces nos sobrepasaba y condicionantes humanos muy complejos, pero luego nos queda la satisfacción de una experiencia que yo tengo que reconocer que ha sido única e irrepetible, que probablemente nos cueste de nuevo volver a este escenario tan estupendo y a este lienzo en blanco que nos hizo crecer a uno y hacer crecer a los demás.
Y yo quería hacerles a ustedes un regalo, y ya voy terminando, un regalo con nuestro manifiesto, porque nosotros seguíamos pensando, ostras, este es nuestro hospital, aquí vamos a echar nosotros lo más grande. Y decidimos, tenemos que tener un decálogo, tenemos que de alguna manera poner sobre la mesa nuestras ideas de cómo queremos que sea el hospital. Me van a permitir muy rápidamente que les dé algunas pistas, porque nuestro hospital debía de tener esa misión clara, esa misión inspiradora que superara la burocracia, los silos, los egos, que ayude a liberar a todo el potencial de los profesionales, de los directivos y que hagamos las cosas con los pacientes. Nuestro hospital debía de orientar el modelo organizativo hacia esa red de equipo fluida, modificando roles, aportando nuevas competencias a sus trabajadores y facilitando que estos adquieran responsabilidades, que las quieren adquirir, no nos engañemos. Y en esta tarea no nos olvidemos, de nuevo, del paciente, del profesional de a pie. Nuestro hospital tenía que distribuir la autoridad para facilitar el trabajo de aquellos que estaban dispuestos desde la humildad a liderar con su ejemplo, a guiar, a hacer crecer a nuestros equipos. Nuestro hospital debía de facilitar la experimentación, debía de hacerla visible, debía de premiarla, debía de incorporar la innovación como parte de nuestros procesos, con sus riesgos, con sus éxitos, con sus fracasos. Nuestro hospital debe de facilitar y debía de facilitar la autonomía de los trabajadores con rendición de cuentas, por supuesto, y confiar en que las personas trabajan en el mejor interés de la institución, ayudando a los pacientes y familiares de la mejor manera posible. No nos olvidemos de esto. Nuestro hospital tenía que facilitar ese flujo de información, disponer de mayor transparencia, evitar ese silencio incómodo que tenemos a veces en las reuniones donde todos estamos callando, normalizando la conversación, facilitando esos entornos de seguridad psicológica, incrementando la precisión, la velocidad de nuestras tareas. Nuestro hospital tiene que dejar a las personas que trabajen en lo que les gusta y lo que mejor se adapta a sus propios intereses, a sus fortalezas, facilitando que el talento crezca y dejando que otras personas puedan crecer. Nuestro hospital debía de pasar a la acción en la atención centrada en el paciente. Señores, que no se trata de hacer felices a la familia, que se trata de infundir confianza en la forma que hacemos las cosas día a día. Nuestro hospital tenía que disminuir las barreras entre directivos, entre profesionales, entre pacientes, facilitando, y esto lo plasmamos, que en algún momento ellos se incorporen con nosotros a la hora de la decisión de cómo quieren que hagamos las cosas. Y por último, nuestro hospital tenía que compartir un propósito, lo que va mucho más allá de una visión, de una misión, es ir directo a nuestras entrañas, es golpear una parte del ser más primitivo que todos ustedes tienen, es trabajar por juntar a gente que tiene similares propósitos primitivos y conseguir que todos marchemos en una misma dirección, haciendo cosas absolutamente increíbles y haciendo de lo imposible realmente lo inevitable. Porque, señores, el propósito de la atención sanitaria, no nos engañemos, no es el robot Da Vinci, no es poner un vendaje, no es un tratamiento, es ayudar a la gente a llevar vidas tan valiosas, tan autónomas y tan significativas como esto sea posible. Y una mirada a los profesionales, porque el mayor valor que tienen nuestras instituciones son sin duda ellos, los que quisieron dar el frente, los que se fajaron, los que se empeñaron en que las cosas tenían que ser de otra manera y lo consiguieron, donde yo soy yo porque realmente somos nosotros y que tienen ustedes aquí en la imagen y hay muchos otros que están detrás. Y en definitiva, recordarles que el cambio no es nada fácil, pero hay que hacerlo y que consiste en, como pongo, tener la humildad de reconocer en algún momento que hay cosas que no sabemos y la curiosidad de repensar que hay que hacer las cosas de otra manera, que no siempre vale el aquí siempre se ha hecho así. Yo creo que ya es momento de que transformemos nuestras instituciones, de que nos organicemos de otra manera, de que convirtamos nuestras organizaciones donde hay muchas catedrales y pocos bazares en un ámbito más tipo bazar, como hablaba Eric Raymond al principio. Y termino con el bueno de Max. Todos sentimos que el sistema es muy grande para cambiarlo, pero es que nosotros, todos los que están ahí sentados, somos el sistema y necesitamos cambiar. Metámonos en problemas, seamos médicos de nuevo. Muchas gracias por vuestra atención.